Ya está. Entonces, Gracias. el analizador léxico, vamos a ver qué hace el analizador léxico y qué es, por supuesto, ¿no? El analizador léxico va a leer la secuencia de caracteres de su programa fuente. Va a leer todos los caracteres que encuentre en su código. Lo va a hacer, los va a leer de carácter por carácter, uno a la vez. Los va a ir leyendo de uno en uno y los va a agrupar en tokens. Los va a agrupar en unidades que tengan un significado propio. Estos se van a llamar componentes léxicos o tokens. Tokens en inglés, pero en realidad pues es un componente léxico. Un componente léxico va a ser una unidad que tenga un significado propio. Estos componentes léxicos son palabras reservadas, identificadores, tipos definidos por el usuario, tipos de datos definidos por el usuario, etiquetas. También van a haber operadores, símbolos especiales, constantes numéricas y constantes de caracteres. Para que no sienta que estoy solito, entonces, pues vamos a ver. Chávez García. Aquí estoy, profe. ¿Qué es un componente léxico? Componente léxico. Son los símbolos terminales de la gramática. Símbolos terminales de la gramática, pero pues todavía no llegamos a las gramáticas. Entonces, en el contexto de un analizador léxico, ¿qué será un componente léxico, un token? Profesor, creo que era la unidad mínima de información, ¿no? Así es, muy bien, es una unidad con un significado propio, que propiamente ya significa algo. Muy bien. Cruz Matías. Sí, profe. ¿Qué significados pueden tomar estos componentes léxicos? ¿Qué pueden ser? Se me ocurre que pertenezcan al lenguaje, no sé si decirle lenguaje, gramática. Sí, a un lenguaje, que pertenecen a un lenguaje. Sí, un componente léxico necesariamente va a pertenecer a un lenguaje. ¿Y qué puede significar este componente léxico? ¿Qué significados puede tomar? Corona Carrillo, ayúdale a su compañera, por favor. Sí, aquí estoy. Ok. Se me fue la idea. A ver, ¿me lo puedo volver a repetir? Claro que sí. ¿Qué significados puede tomar un componente léxico? Un componente léxico puede tomar los siguientes significados. Puede ser una palabra reservada, también puede ser un identificador, puede ser un tipo definido por el usuario, un tipo de dato definido por el usuario, también puede ser una etiqueta, también puede ser un operador o tal vez un símbolo especial, una constante numérica y pues también puede ser constantes de caracteres. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Ok, sí. Ok, entonces, García Lascano. García Lascano, ¿se encuentra? ¿No vino? Sí, profe, perdón, es que apagué 2 veces mi micrófono. ¿Ya vio? Bien, ¿cuál es el lenguaje que más le gusta, en el que más usted, es bueno? Híjole, en todo soy malo, pero creo que destaco más en Java. En Java es el menos malo que usted maneja. Bien, díganos 3 palabras reservadas de Java. Pero me estoy acordando.
es el catch. Main. Main no. No es Try, ¿no? Try. exit, Exit, creo que exit. No, tampoco. ¿no? Break o Break, return. sí. Try, catch, return, muy bien. Todas esas son palabras reservadas. Perfecto, muy bien. Así hacia abajo me voy a ir. Hazel Rocha. Sí, profe. Dígame, por favor, ¿cuál es su lenguaje favorito? El español. Lenguaje de programación favorito. Pues igual ya va a ver. Igual Java, muy bien. Díganme, ¿cómo se pueden escribir los identificadores en Java? Los identificadores Sí. con el teclado. Es cierto. Pues con mayúsculas, minúsculas. Mayúsculas, minúsculas, hay más reglas, ¿verdad? ¿Pueden empezar con qué? Con las letras, con números, sin caracteres especiales. Ajá. ¿Qué más? Con el tipo. No, nada más la pura variable. La pura variable. Sí. Pueden iniciar con letras, bueno, deben iniciar con letras, puede iniciar con guión bajo, también pudiera iniciar Sí. con el gatito, el hashtag, como le llaman. Después de del primer carácter, ya pueden ir números. ¿Ok? Así se pueden escribir los caracteres. Los caracteres, los identificadores. Muy bien. Edwin Santiago. Sí, profe. Dígame, por favor, ¿qué tipos de datos conoce? Los enteros, los booleanos, Ajá. los flotantes. Muy No bien. sé si entra como tipo de dato que sea falso o verdadero. Booleanos, ¿no? Los tengo. Sí, así los booleanos, perdón. Ok. Muy bien. Fernanda Jiménez. Sí, profe. Dígame, por favor, todos los operadores que usted conozca. Operadores, pues resta, suma, la Muy bien. multiplicación sería el asterisco, Sí. la antidiagonal, diagonal, el porcentaje para los, ¿cómo se llamaban? Los módulos. Ajá. También podrían ser compuertas lógicas. Ándele, operadores lógicos también. Relacionales, ¿cuáles se sabe? Relacionales. No me acuerdo. No son. ¿No se acuerda cuáles son los relacionales? Como comparadores. Ajá. Mayor, menor, Ándele, igual. esos meros. Ajá. Muy bien. Eso es exactamente. ¿Quién más? ¿Quién más? Héctor Emiliano. Sí, profe. ¿Cuáles serán los símbolos especiales? ¿Serían o sea, se refiere así como a paréntesis y todo eso? Ajá, los paréntesis, ¿qué otros? Llaves, Llaves, muy bien. diagonales a veces, bueno, dependiendo del lenguaje, Ajá, guiones, el ampersand, ajá. igual el signo de pesos, el de gato, comillas, La coma. coma, punto y coma, dos Y puntos, coma. punto. Muy bien. Perfecto, compañero, muchas gracias.
Ya sobraría preguntar cuáles son las constantes numéricas, los números como tal, ¿verdad? Y las constantes de caracteres, pues son cadenas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Digamos, pues, entonces, Jaime Farfán, Sí, aquí estoy, profe. ¿qué es un componente léxico? ¿Lo leo o le digo lo que... Platíquemelo, por favor, ¿qué es un componente léxico? Ok. El analizador léxico opera bajo petición del No, analizador. no. ¿Qué es un componente léxico? Ya lo platicamos en las dos últimas láminas. Son todos aquellos como símbolos especiales, variables, contenidos dentro de un lenguaje de programación Ajá. que van a ir siendo analizados Sí. durante el proceso de Entonces, compilación. sí. Entonces, lo que el componente léxico hace es que va a devolver una especie de salida. ¿Va a devolver una especie de salida? Ya, Jesús. Sí, pues, Va a devolver una especie de salida. Un componente léxico, como bien dice usted, puede ser un identificador, una palabra reservada, un símbolo especial, un número, una cadena. Todo esto son, sí, digamos, son unidades con un significado propio. Todas estas cosas, todos estos ejemplos son unidades con un significado propio y eso precisamente es un componente léxico. ¿Sí, compañero? sí, profe. Muy bien, perfecto. ¿Quién será bueno? Corona Carrillo. Aquí estoy. ¿Me ayuda a leer, por favor? Ok, todo sería el analizador léxico opera bajo petición del analizador sintáctico devolviendo un componente léxico conforme el analizador sintáctico lo van necesitando para avanzar en la gramática. Los Muy bien, componentes perfecto. léxicos son los símbolos terminales de la gramática. Muy bien, perfecto. ¿Quién será bueno? Jocelyn Martínez. Sí, profe. El analizador léxico es una función, ¿cierto o falso? La verdad no alcanzo a escuchar lo que el compañero dijo y estoy leyendo otra vez. A ver, acabo de leer y me dice si es cierto o falso que el analizador léxico es una función. No sabré decirle. Pues vamos a analizar lo que leyó, ¿no? Opera bajo petición del analizador sintáctico. Devuelve un componente léxico, ¿verdad? Ujú. Entonces, opera bajo petición de otra entidad y devuelve un valor. Ujú. ¿Consideraría usted que es una función? Sí. Sí, ¿verdad? Es una función. Digamos que es un subproceso del analizador sintáctico, porque en realidad el analizador sintáctico es quien va llevando la traducción. Le va a pedir al analizador léxico componentes léxicos, le va a ir pidiendo tokens conforme los va necesitando. ¿Sí? Sí. Estos componentes léxicos, como decían hace rato, son símbolos terminales de la gramática. Ahora sí, son símbolos terminales de la gramática. ¿Algún voluntario me quiere ayudar a leer? Yo, profesor. Bueno, ella. Bueno. Suele implementarse como una subrutina del analizador sintáctico. Cuando recibe la orden, obtiene el siguiente componente léxico. El analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta identificar el siguiente componente léxico. Entonces, pues esto es lo mismo que hemos venido platicando, ¿verdad? Es una subrutina del analizador sintáctico. Cuando recibe la orden del mismo, pues va a obtener el siguiente token y esta subrutina va a leer los caracteres uno por uno hasta identificar el siguiente token. Entonces, con este diagrama estamos ejemplificando pues este proceso. Tenemos el programa fuente. Este programa fuente es la entrada del analizador léxico. El analizador léxico va operando a petición del analizador sintáctico. Le va a ir pidiendo, le va a ir ordenando que obtenga el siguiente token.
Este lo reconoce después de haber leído un carácter por carácter el programa fuente y le va a entregar entonces el componente léxico. Este analizador sintáctico con este componente léxico va a ir armando un árbol de análisis sintáctico, ¿sí? Entonces, le pide un componente y va armando el árbol, le pide otro y va armando el árbol, y así es el proceso de la traducción dirigida por el analizador sintáctico, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, perfecto. Yo tengo el token es el componente léxico, ¿verdad? Así es, el token es el componente léxico. Ok, gracias. Es correcto. Antes de pasar a las funciones, quiero hacer una pregunta. ¿Quién será bueno? Velarde Hernández. Sí, profe. Dígame usted, por favor, ¿qué es un componente léxico? Son las palabras reservadas, los... ¿cómo se llaman? Las variables y no recuerdo qué otras, pero había una listita ahí. Había una listita ahí, son palabras, bueno, en primer lugar, un componente léxico es una unidad con significado propio, ¿verdad? La unidad más pequeña que tiene un significado propio. Estos significados pueden ser palabras reservadas, identificadores, operadores, símbolos especiales. ¿Qué más había? Constantes numéricas, constantes de caracteres, entre otros. ¿Sí? Eso sería un componente léxico que se le conoce también por en inglés, el token. ¿Ok? Bien, entonces, compañero que va llegando, ¿me escucha? Sí, profesor. Ayúdeme a leer, por favor. Funciones. Manejo del archivo de entrada del programa fuente. Abrirlo, leer sus caracteres, cerrarlo y gestionar posibles errores de lectura. Eliminar comentarios, espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea. Caracteres no válidos para formar un token. Inclusión de archivos, #include. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Esto de aquí, gestionar posibles errores de lectura. ¿Se han equivocado ustedes al escribir una palabra reservada? Sí. Sí. ¿Se han equivocado al escribir un identificador? Sí. Sí, también, ¿no? También. Quizás lo han intentado escribir como el identificador 1x, la variable 1x, y pues eso no se puede. Entonces, está dentro de sus funciones identificar que la palabra está mal escrita. ¿Sí? Y por supuesto gestionarla. Han visto que en el compilador les dice, tienes un error en la línea 5, columna 7. ¿Verdad? Y ahí pueden buscar en qué se equivocaron. Entonces, la primera función del analizador léxico será abrir el código fuente. Después, leer carácter por carácter. Una vez que ya tiene almacenado carácter por carácter, pues cierra el archivo. Después, puede gestionar los posibles errores que ustedes se hayan equivocado o que el programador se haya equivocado al momento de escribir alguna palabra. Otra de sus funciones es eliminar comentarios. Va a eliminar comentarios, va a eliminar espacios en blanco, tabuladores, saltos de línea y caracteres que no sean válidos para formar un token. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién fue el último que leyó? Bueno, quien sea. José Francisco Rosales, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, profe. Funciones, la expansión de macros y funciones inline, gato define, contabilizar el número de líneas y columnas para emitir mensajes de error, reconocimiento y ejecución de las directivas de compilación, por ejemplo, para depurar o optimizar el código fuente. Muy bien, entonces aquí una de sus funciones importantes es contar. El analizador léxico va a contar el número de líneas y columnas para emitir mensajes de error. No solamente errores que ocurran en su análisis, sino, por ejemplo, el analizador sintáctico va a realizar su propio análisis y podría utilizar esta información, el número de líneas y columnas, también para generar su propio reporte de errores.
Pero ¿por qué separar? Estamos hablando de un análisis sintáctico y un análisis léxico. Esto de separar, pues nos va a facilitar la transportabilidad del traductor. Si en algún momento yo necesito cambiar ciertas palabras reservadas, por ejemplo, inicio y fin, por las palabras o por algún otro símbolo como llave que abre y llave que cierra, solamente habría que cambiar el módulo del análisis léxico y no todo lo demás. ¿Sí? Como ustedes saben, han hecho muchos proyectos. Al hacer un proyecto con módulos, será mucho más sencillo mantenerlo y utilizarlo, ¿verdad? Entonces, hasta sobra decir el por qué es conveniente separarlos. También, aparte de lo que acabamos de decir, se simplifica el diseño. El analizador es un objeto con el que se interactúa mediante ciertos módulos. Entonces, al separarlo, nos va a facilitar el diseño y, por supuesto, la implementación. Entonces, token. Como tal, un token es una unidad que tiene un significado propio, ¿verdad? Este significado va a ir acompañado de otra cierta información. Va a ser un par que consiste en un nombre de token o un valor atributivo opcional. Este valor atributivo puede ser, por ejemplo, si el token es una constante numérica, este valor atributivo va a ser el valor de esa constante numérica, ¿sí? Entonces, el nombre del símbolo va a ser un símbolo abstracto. Este de aquí, por ejemplo, me está indicando que es un identificador. ¿Qué representa un componente léxico? Por ejemplo, un identificador. Entonces, repetimos, es un par. Un par que me va a representar un significado propio. El primer símbolo me va a decir qué es. ¿Es una palabra reservada, o es un identificador, o es símbolo especial, o es una constante numérica? Y esta de aquí me puede dar información, dependiendo de cómo estemos diseñando a nuestro traductor. Va a ser, por ejemplo, un número consecutivo en el que va apareciendo en mi código, o también puede ser directamente el valor, o también puede ser directamente el símbolo. Si fuera un paréntesis que abre, ahí podría poner el paréntesis que abre como tal. Patrón, ¿me ayuda a leer, por favor, alguien? Yo, profe. Yo, profe. Sí, adelante. Quien sea. Yo, profe. Patrón, es una regla que genera la secuencia de caracteres que puede representar a un determinado componente léxico, una expresión regular. Dígitos del 0 al 9, vocales, A, E, I, O, U y letras de la A a la Z. Perfecto, muy bien. Entonces, un patrón va a ser una regla que genera la secuencia de caracteres que puede representar a un determinado componente léxico. Una regla que genera secuencia de caracteres. ¿Le suena algo familiar? ¿Una expresión regular? Sí, ¿verdad? Es lo que hicimos de repaso. Precisamente un analizador léxico va a revisar todo este tipo de cuestiones, va a revisar que un patrón esté bien escrito, ¿no? Más bien que un patrón genere las cadenas que estarán o no bien escritas. Por ejemplo, tenemos aquí el patrón dígitos, que puede tomar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, 0 o más veces. El patrón vocales, el patrón letras, que va de la A mayúscula a la Z mayúscula y puedo tomar una o más veces. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda a leer? Yo, profe. Lexema. Cadena de caracteres que concuerda con un patrón que describe un componente léxico. Un componente léxico puede tener uno o infinitos lexemas. Por ejemplo, palabras reservadas tienen un único lexema. Los números y los identificadores tienen infinitos lexemas. Muy bien, Dígitos, entonces... Ay, perdón, adelante. Ok. Dígitos 1, 2, 3, 5, vocales o U y letras variables. Entonces tenemos que recalcar que el patrón es la regla que genera las cadenas, ¿verdad? Un lexema es una cadena de caracteres que concuerda con esta regla, ¿sí?
y que además el lexema describe un componente léxico, describe, ¿sí? No es que sean iguales, sino que el lexema va a describir el componente léxico. Por ejemplo, el componente léxico identificadores, un lexema de este componente léxico, pues podría ser cualquier nombre de variable, altura, ¿sí? Entonces, un componente léxico puede tener uno o infinitos lexemas. Una palabra reservada va a tener un solo lexema. El componente léxico, dígitos, tiene infinitos lexemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El componente léxico identificadores también podría tener infinitos lexemas. Serían las variables, ¿no? Con cualquier combinación de letras puedo yo formar variables. Entonces, el componente léxico letras va a tener infinitos lexemas. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí vamos, ahí vamos. ¿O no? Vamos, sí. Sí, Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Pues, Profe, mande usted. los lexemas, entonces, utilizan las expresiones regulares para ver estos patrones. Así es. Ok. Es correcto. El patrón, digamos que es la expresión regular. El lexema son los ejemplos de ese patrón. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, profesor. Sí. Un componente léxico, pues también ya vimos que es una unidad, ¿verdad? De significado propio. Bien, vamos a seguir preguntando. Pérez Duarte, Sí, profe, aquí ando. díganos 3 lexemas del componente léxico identificadores. Mm, Tres lexemas del componente léxico identificadores. 3 lexemas del patrón identificadores. Compañera, a lo mejor apagó el micrófono y está hablando. que tengo un poquito de... Me están haciendo ruido. Ah, ok, ok. Me podría... ok. Un identificador puede ser... ay, es que no anoté la definición de ese. ¿Puedo responder yo? Adelante, ayúdele, por favor. Gracias. Yo, el identificador es cuando el analizador léxico genera el token y el token, o sea, crea como, o sea, es el ID y no sé si sea como una variable, no es variable en memoria, pero es como que genera un ID como una instrucción o una parte de la instrucción. O sea, es como declarar una variable, yo así lo sentí. Es como declarar una variable, pues sí, más o menos, nada más que pues con ciertas reglas, ¿no? El patrón es el que va a definir las reglas, ¿ok? Yo puedo diseñar patrones, puedo llamarle identificador, que empiezan con mayúsculas, identificadores que terminan con mayúsculas, no sé. Yo los puedo definir y los lexemas van a ser ejemplos de esos patrones, ejemplos de esas reglas, ¿sí? Por ejemplo, el 1235 es un lexema del patrón dígitos, ¿sí? Ok. Un componente léxico va a ser, digamos, un par, el token como tal, va a ser un par de información. En primer lugar, va a decir, esto es una constante. Y la segunda componente es la constante como tal, el 1235. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vaya quedando más claro.
Entonces, en muchos lenguajes de programación, las siguientes clases cubren la mayoría, si no es que todos los tokens. Vamos a tener, aquí está un ejemplo, el token if. Entonces, el compilador va leyendo IF. Va a ir a buscar a la tabla de palabras reservadas si es una palabra reservada. Es lo primero que va a hacer. Y la va a encontrar, dice, ah, bueno, sí, es una palabra reservada, muy bien. Después va a leer, por ejemplo, aquí else. Lee carácter por carácter, llega a un espacio y dice, ah, mira, aquí ya es un componente léxico, ya es una palabra. Vamos a ver si está en la tabla de palabras reservadas. Se encuentra que sí y pues eso indica que es una palabra reservada. Después se va a encontrar con símbolos especiales, por ejemplo, aquí los de mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y tenemos aquí ejemplos, ¿no? Va a decir, ah, este es un operador especial. Lo va a guardar en la tabla de tokens y va a indicar su valor. Así va a ser lo mismo con los identificadores. Va a decir que hay letras seguidas por letras y o dígitos. Lo mismo va a hacer con los números. Va a indicar que cualquier constante numérica con las literales, las cadenas de caracteres, etcétera. Generalmente vamos a tener un token por cada palabra que encuentre el analizador léxico. Un token para los operadores. Y también vamos a tener un solo token que va a representar a todos los identificadores. ¿Sí? Entonces, también vamos a tener generalmente que uno o más tokens representan a las constantes como los números y las cadenas de literales. Va a haber un token para cada signo de puntuación, para cada símbolo especial, como los paréntesis izquierdos o derechos, las comas, los puntos y comas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente código. Entero X es una variable global. Después comenzamos con el método principal, que por el momento está vacío. Va a leer el I. Dice, pues aún no llega a un espacio, sigo leyendo. Lee la N, no hay ningún espacio, sigo leyendo. Lee la T, no hay ningún espacio y sigue leyendo. Encuentra un espacio en blanco, entonces en el buffer se encuentra INT. Envía este token a las tablas correspondientes y limpia el buffer. Ahorita vamos a hacer qué hace en el momento de enviarlos. Después lee la X, lee otro carácter y se encuentra con el punto y coma. Dice, ah, bueno, hasta aquí, hasta que llegó el punto y coma, este de aquí es un token, es un componente léxico. Lo envía y limpia el buffer. Después lee el punto y coma, se encuentra con que el símbolo siguiente es un salto de línea, entonces envía este punto y coma y limpia el buffer. Lo mismo hace con la palabra main, identifica qué es, si palabra reservada o identificador, envía el token, limpia el buffer y lo mismo va a hacer con los paréntesis que abre y las llaves que abre. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? Déjenme buscar uno. Rápidamente un código. Y no tengo, ya no los guardo. Hoy de veras no los guardo. ¿Cómo cree, profe? De veras. Digo, ay, ya para qué los guardo. Ah, ya sé, si abro pues el que sea, ¿no? Híjole, este está largo. Vamos a ver este de aquí. Ah, no, está bien chiquito. Pues este será bueno. Les vuelvo a compartir. Y aquí está. Entonces, esperen un poquito, vamos a abrir el Word. Necesitamos definir primero las clases. Entonces, esta va a ser sus clases. Vamos a tener dos columnas, una con las clases y otra con un número que nos va a describir la clase. Entonces, la primera sería palabras reservadas. Sin números, más bien así, palabras reservadas.
y será el 1, la clase 1. Después vamos a tener a los identificadores. Esta será la clase 2. Ahorita nos las vamos a inventar, no vamos a estar tan rigurosos en todo lo que podamos o no analizar, identificar. Entonces, después vamos a poner, ¿qué les gusta? Operadores aritméticos. Será la clase 3. ¿Qué les parece? Símbolos especiales. Cuatro. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Qué otra clase? ¿Qué otro tipo de cosas se encuentran en el programa? Puede ser constantes numéricas. ¿Sí? En el caso de Java, pues serían modificadores de acceso. Modificadores de acceso entraría dentro de las palabras reservadas, porque private, protected, public son palabras reservadas, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Perdón. ¿Qué Las otro? constantes de carácter, profe. Cadenas, ¿verdad? Muy bien, cadenas. ¿Qué más? Etiquetas. Etiquetas, pues son cadenas, ¿no? También. Booleano. Ya sé cuál es etiqueta. Ese Booleano. sería tipo de dato, y el tipo de dato, pues, entraría dentro de las palabras reservadas. Ah, ok. ¿Qué otra? Operadores relacionales. Operadores relacionales. Muy bien, ¿qué más? Operadores lógicos. Operadores lógicos también. Muy bien. Ay, no le puse el número. 8. Ahorita regresamos a hacer esta tabla si es que necesitamos agregar más clases. Entonces, regresando al programa, el analizador léxico va leyendo carácter por carácter hasta que encuentra pues algo que ya no podría formar parte de la palabra. Entonces dice, encontré main. Va a ir a la tabla de palabras reservadas. Va a ir a la tabla de palabras reservadas. Necesitamos un nuevo archivo. Y va a decir, me encontré una palabra reservada. Es main. Me encontré una palabra. Es palabra reservada. La llamaré main. Lo voy a hacer en el mismo archivo, pero en realidad son dos archivos. Este es la tabla de símbolos y vamos a tener una tabla de tokens. En la tabla de tokens va a decir, me encontré la palabra reservada. La palabra reservada es de clase 1. ¿Sí? La palabra reservada es de clase 1 y es la primera que me encuentro. Este es el token. ¿Sí? Es la unidad mínima que tiene información, un significado propio. Se encontró una palabra reservada y es la primera que se encuentra. ¿Ok? Después sigue leyendo y sigue leyendo el programa y dice, me encontré un símbolo especial. Símbolo especial es de clase 4. Entonces va a ir a la tabla de tokens. No necesita ir a la tabla de símbolos porque no es una palabra, sino que es un símbolo. Y va a ir a la tabla de tokens y va a decir, me encontré un símbolo que es de clase 4 y aquí va a poner qué símbolo se encontró. Como tal, se encontró el paréntesis que abre. ¿Ok? Sigue leyendo y en el programa se encuentra con paréntesis que cierra. Dice, me encontré un símbolo especial, es de la clase 4. Y es un paréntesis que cierra, ¿ok? Después dice en el programa, sigo leyendo, me encuentro una llave que abre. La llave que abre es también un símbolo especial de la clase 4 y eso va a poner en la tabla de tokens. Dice, me encontré una clase 4, la llave que abre, ¿sí?
Y sigue leyendo, carácter por carácter, un carácter a la vez. Dice, encuentra el espacio y dice, entonces esto es una palabra. La palabra INT. Entonces revisa la palabra INT para determinar si es palabra reservada o identificador. Primero va y la busca en sus palabras reservadas, ¿no? Esa va a ser la función, ese va a ser el análisis. Va a encontrar que es una palabra reservada y la va a agregar a la tabla de símbolos, ¿sí? Es la segunda que se encuentra, palabra reservada. Entonces, también va a ir a modificar la tabla de tokens. Dice que es palabra reservada, es de la clase 1. Y es la segunda que se encuentra. ¿Ok? Después sigue leyendo y encuentra que N, después un punto y coma, dice, entonces esta es una palabra. Va y busca en la tabla de palabras reservadas, no la va a encontrar y va a decir, ok, es un identificador. Es clase 2. Entonces va a poner aquí clase 2. Por supuesto que antes de agregarla a la tabla de tokens, la va a agregar a la tabla de símbolos. N es clase 2 y es la tercera que se encuentra. ¿Sí? Sigue leyendo el programa y encuentra punto y coma. Dice, este es un símbolo especial de la clase 4 y lo agrego a la tabla de tokens. ¿Qué hago? ¿Cómo quito eso? Ya se le voy a copiar espacio. Ahí está, ya quedó. Entonces, es de la clase 4, es un punto y coma, lo agrega a la tabla de tokens. Sigue leyendo el programa y encuentra sdrand. Digan ustedes, el compilador de C va a ir a la tabla de palabras reservadas, al listado de palabras reservadas, la va a encontrar. ¿La va a encontrar sí o no? Sí. Sí la va a encontrar. No la va a encontrar, ¿verdad? Porque ese rand no es una palabra reservada. ¿Qué es? Es una función de una librería aparte. Así es una función. Entonces, tendría que leer la librería correspondiente a esa función, ¿no? O sea, tendría que leer primero los encabezados de las librerías para saber entonces si en cuál de las librerías se encuentra la función para poder leerla. No, primero ahorita va a analizar que esté bien escrito. Es la única función del analizador léxico y ya después a las siguientes fases les tocará realizar ese análisis. Pero por lo pronto dice ese rand está bien escrita, pero no es palabra reservada. Bueno, como está bien escrita. ¿Sería un identificador? ¿Eh? ¿Sería un identificador? Así es un identificador. Vamos a poner aquí. Profesor, una pregunta. Mande. ¿Qué significa en sí ese programa en C que está escrito? No le entiendo. Es la Matrix. ¿Solo es una matriz y ya? No, es la Matrix. Ahí le va. Muestra el código como en Matrix, ¿no? Sí. Ya. Si se digna en compilar mi DepC. ¿Qué? ¿No lo hizo? ¿Por qué? Ahí está. Se tardó. ¿Alcanzaron a ver a la rubia? Yo sí. También había una morena, creo. Y una pelirroja por ahí. Lo único que hace, pues obtiene un número aleatorio entre el 48 y el 123. Lo imprime en pantalla y ya. Lo único que hace. ¿Sí? Bueno, Nos quedamos entonces con ese rand. Ese rand lo va a agregar a la tabla de símbolos. Es un identificador.
nombre de función. Y también lo va a agregar a la tabla de tokens. Es la tabla de tokens, es un identificador y es el cuarto que se encuentra. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí tabla de tokens. ¿Sí? Sigue con el análisis y encuentra un paréntesis que abre. Paréntesis que abre. Ay, perdón. Es de la clase 4 y es un paréntesis que abre. ¿Sí? Después encuentra time. Díganme ustedes, time, ¿qué es? ¿Otro identificador? Otro identificador, sí, muy bien. Será entonces el quinto que se encuentra, time, es un identificador, y también lo tiene que agregar a la tabla de tokens. Es de la clase 2, y es el que, dijimos, quinto que se encuentra, ¿verdad? Muy bien. Después, paréntesis que abre. Es de la clase 4, paréntesis que abre, paréntesis que abre. Luego, null. Null es palabra reservada. ¿Sí o no? Con esta compilación pueden decirme si es o no es palabra reservada. No es. ¿No es palabra reservada? Sí es, ¿no? Sí, sí es. Sí es palabra reservada. Hacemos votación. Yo digo que sí es porque no puede utilizarse como nombre para una variable. No puede utilizarse como nombre para una variable. Muy bien. Pero es palabra reservada. En algunos lenguajes sí. Y expresamente en C será palabra reservada. Por ejemplo, en SQL sí es palabra reservada, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, sí, null va a ser una palabra reservada. Ok, entonces, de todas maneras, la tengo que agregar en la tabla de símbolos y también en la tabla de tokens. Entonces, el compilador, el analizador léxico lo va a ir construyendo. Es una palabra reservada y es la número 6 que se encuentra. ¿Sí? Sigue con el análisis y encuentra 2 veces paréntesis que cierra y un punto y coma. Entonces, encuentra 2 veces paréntesis que cierra. Ah, no tengo ninguno. 2 veces paréntesis que cierra. Y además un punto y coma, ¿verdad? Ahí está. Sigue con el análisis y se encuentra con for. ¿For Profe, qué es? Mande usted. puso uno que abre. El paréntesis. Ahí, ese. Gracias. Entonces se encuentra con for y dice que for lo agrega a la tabla de símbolos, por supuesto. Y digan ustedes, ¿es o no es palabra reservada? ¿La palabra for? Sí. Es palabra reservada. Sí, es palabra reservada. Palabra reservada, muy bien. Es la séptima que se encuentra. El séptimo lexema. Después viene un paréntesis que abre. Paréntesis que abre. Después, la palabra INT. INT. Entonces va a ir a la tabla de símbolos, va a revisar y dice, ah, mira, ya había aparecido antes. Ya no la voy a escribir porque ya apareció antes. ¿Sí? Entonces, a la tabla de tokens sí la tiene que agregar. Dice, ah, me encontré una palabra reservada y fue la segunda que me encontré. ¿Sí? Como ya me la había encontrado antes, aquí ya no le pongo el número que sigue, que seguiría 8, sino el número en donde me la encontré. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué 2 y no 8? Sí. 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 Sí, profe. Ok. Muy bien.
Sigue leyendo, se encuentra con J. ¿Qué es J? Un identificador. Muy bien, un identificador. Entonces lo agrega a la tabla de símbolos y aquí pone que es un identificador y ahora sí es el octavo que se encuentra. El octavo lexema que se encuentra. Después aparece un igual. ¿El igual qué es? Profe, entonces solamente se va a anotar uno más cuando no se repita, ¿verdad? Exacto. Así es. Cuando no se repita, ahí sí tomaremos el siguiente número consecutivo. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces nos quedamos con el igual. ¿Qué es el igual? Es un operador, ¿no? Operador comparativo. No sé cómo decirlo. Comparativo. ¿No es algo de asignación? Ah, es de asignación. El Correcto. comparativo es de doble igual, ¿no? Correctísimo, es de asignación. Entonces, ese nos falta incluirlo en nuestras clases, ¿verdad? Vamos a poner símbolo de asignación. ¿Cuántos símbolos de asignación hay? Está el igual, diferente de, ¿no? Y eso. Sí. Entonces, ¿qué clase resultó? Clase 9, ¿verdad? Y ponemos el símbolo como tal. Ah, ok. Después, vamos en el código, se encuentra con un 0. ¿Qué es el 0? Constante numérica. Constante numérica, muy bien, es la clase 5. De la clase 5 me encontré el 0. Cuando son constantes numéricas, se pone el valor tal cual, 0. Muy bien, después se encuentra con un punto y coma, lo agrega a la tabla de tokens. ¿Sí? Luego, mande usted. ¿El igual y el 0 lo agregó a la tabla de símbolos? No, ni el igual ¿Lo agregan? ni el 0 fueron agregados a la tabla de símbolos. De hecho, solamente en la tabla de símbolos se agregan palabras reservadas e identificadores. Ah, ok, gracias. Por nada. Seguimos. ¿Qué fue lo que nos encontramos en el código? El identificador J, ¿verdad? Que es un identificador y fue el 8, muy bien. El octavo que se encontró. Después viene un signo, un símbolo de asignación. Ahí está. Después, un -1. El -1 fue una constante numérica, es de la clase 5. Y es una constante numérica. Luego, ¿qué viene? Un punto y coma. Ya me estoy yendo un poco más rápido. ¿Está bien o le bajo el ritmo? Está bien. Está bien. Está bien, profe. Ok. Después viene una J de nuevo. Es esta, ¿verdad? Es un identificador y es el octavo que se encuentra. Después aparece un Operador aritmético. un operador aritmético. Ay, ¿por qué sonó eso? Ay, otra vez. Un operador aritmético. ¿Y ese de qué clase es? Clase 3, muy bien. Clase 3 y pongo tal cual el operador aritmético. Después en el código se encuentra con un operador aritmético de nuevo y igual lo agrego a la tabla de tokens. Después viene un paréntesis que cierra. Ese paréntesis que cierra es de la clase 4. Ahí. Pongo tal cual el símbolo especial. Después viene un for. ¿El for de qué clase es? Palabra reservada. Palabra reservada, muy bien. Clase 1. ¿Y en qué número me lo había encontrado?
¿verdad? Es el 7. El séptimo que me encontré es el for. Espérenme. Acá está. Fue el séptimo que me encontré. Después del for llega un paréntesis que abre. Paréntesis que abre es símbolo especial. Luego, INT. INT, habíamos dicho que es palabra reservada. ¿En qué lugar me lo Creo que encontré? el 2. El 2, muy bien, es el segundo que se encontró. El analizador léxico. Después viene la I. La I, lo primero que va a hacer, por supuesto, es revisar la tabla de símbolos. Dice, I no es igual a main, I no es igual a entero, I no es igual a N. No está, ¿verdad? Entonces, la tiene que agregar I. Se van a cambiar. Ahí está. Es entonces un identificador y es el noveno que se encuentra. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Después se encuentra con un símbolo de igual, que es este. Ahí está, es de la clase 9, símbolo de asignación. Después un 0. ¿Recuerdan cuál es la clase para las constantes numéricas? Las 5, ¿no? ¿No es cierto? Sí, cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, pues no hay como ir a revisar. Constantes numéricas, sí es la 5. Seguimos en el código y punto y coma. Punto y coma, ¿dónde estás? Acá estás. Después, siguiendo el código, se encuentra la I. La I habíamos dicho que es un identificador. ¿Y qué número pongo aquí? ¿El 9? Muy bien. Después viene este de aquí. ¿Qué sería? Tendríamos que ir a revisar, ¿verdad? Es operador lógico, ¿no? Lógico, no. ¿Sería relacional? Relacional, ¿verdad? Porque los lógicos son el AND, el OR y el SOS. Ah, ok. Ok. Sí. Luego, siguiendo el código, viene el número 39. El número 39, pues precisamente es un número. Es de la clase, no, de la clase 5, ¿verdad? Es el de las constantes numéricas. Aquí ponemos 39. Después viene un punto y coma. Punto y coma, aquí está. ¿Sí? Luego viene la I. Es un identificador. ¿Qué número pongo? ¿Qué número se pone? ¿Me fui? ¿Sí me escuchan? Ya Sí, aquí regresó. estamos. 9. El 9, ¿no? Ah, están pensando. El 9, muy bien. A veces siente uno que se va. Dice, ¿qué tal que perdí No, la aquí andamos. conexión? Y después vienen dos más. Ok. Dos símbolos de aritméticos, ¿verdad? Dos más. Ok. Después, paréntesis que cierra. Y paréntesis, paréntesis. Llave que cierra, ¿verdad? Que también es un símbolo especial. Ahí está la llave que cierra. Ah, no es cierto, no es que cierra, es que abre. Ya vi mal. Es la que abre. Es la que abre. Después viene N. ¿Qué es N? De entrada es un identificador, ¿verdad? ¿Qué número pongo aquí? 3, creo, ¿no? ¿Mandé? Sí, 3. Fue el 3. ¿Fue el 3? Pues entonces ponemos 3 aquí. Muy bien. El 3 fue el tercero que se encontró. Después del N viene un símbolo de asignación, ¿verdad? ¿Cuál sería el símbolo de asignación? ¿Qué clase le habíamos puesto? 9. Clase 9. Entonces ponemos
9 y como tal, ahí me sobró un paréntesis. El símbolo igual, muy bien. Luego, ¿qué es RAND? Sería otro Una palabra reservada. Palabra reservada. No sé, según yo no es una palabra reservada, sería identificador, ¿no? Muy Sí, bien, sería un identificador. es un identificador, ¿verdad? Y como no lo tenemos en la tabla de símbolos, es necesario ponerlo. RAND. Ay, pero en minúscula. RAND. Entonces, me encontré con una palabra reservada que diga con un identificador, ya me pegaron, y es el 10º que me encuentro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, sin problema. Es de la clase 4, paréntesis que abre. Luego, paréntesis que cierra. Y luego, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es este símbolo? El de Podría ser porcentaje. símbolo especial. Símbolo especial. Símbolo especial. ¿Y el módulo qué es entonces? No, creo que sería un símbolo aritmético, ¿no? Es operador aritmético. A un operador aritmético. Un operador aritmético. Bien, vamos a considerarlo como un operador aritmético. Entonces, ¿qué clase es? Clase 3, ¿no? 3. 3 y como tal ponemos el operador aritmético. Muy bien. Luego, el 123. ¿Qué clase es el 123? ¿Qué clase sería 123? El 5. El 5, muy bien. Constante numérica. Sí. 5 y ponemos el número 123. Luego, más. El más es de la clase 3. Y luego el 48. El 48 es de la clase 5, también es una constante numérica. 48. Y finaliza con punto y coma. Punto y coma es de la clase 4. ¿Sí? Después, printf. ¿Qué es printf? Palabra reservada. Reservada. Una función, ¿no? Es nombre de función, sí. Sí, es nombre de Creo que es un identificador. Sería un identificador. Sería un identificador, muy bien. ¿Qué número pongo aquí? Pues aún no lo sé, ¿verdad? Porque tengo que ir a la tabla de símbolos, revisar, comparar cadena por cadena, que no ya haya reconocido printf. Como no la tengo reconocida, pues la agrego. Printf, ¿qué fue? La 11, ¿verdad? Sí. Sí, 11. Sí, la 11. Muy bien, y ahí agrego printf. Después viene fácil, paréntesis que abre. Pero es la 4. Paréntesis que abre. Después viene, ¿qué es esto de aquí? ¿Sería una constante de caracteres? Así es, una cadena. Muy bien. La cadena, ¿qué dijimos que clase era? La 6, ¿no? Entonces sería clase 6. ¿Y qué voy a poner aquí? Debo de poner precisamente lo que hay dentro de las comillas, ¿no? Si hay espacios, lo que haya, lo debo de poner tal cual. Es que no tenía un espacio. Sí. Pero me lo puso al final, qué raro. Ahí está. Aquí va exactamente lo que yo tenga como cadena. ¿Sí? Después, ¿qué sigue en el programa? Una coma. Entonces sería 4, coma, coma.
Después viene la N. La N habíamos dicho que es un identificador. ¿Qué número pongo aquí? El 3. El 3, muy bien, el 3. Después, paréntesis que cierra. Luego, punto y coma. Acá se acaba. Por fin. Punto y coma. Después, llave que cierra y llave que cierra. 4, llave que cierra. Y por último, 4, llave que cierra. Y entonces, estas tablas de tokens y de símbolos van a ser de mucha utilidad al momento de realizar los siguientes análisis. El análisis sintáctico y el análisis semántico. ¿Ok? Estas son las funciones del analizador léxico. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Quieren este archivito? Bueno, los dos quizás. Sí, por favor. Sí, por favor. Por favor. Guardar como... Ejemplo de analizador léxico. De Alex. Se los paso por el chat. Dice que no. Ah, yo creo porque lo tengo abierto, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, probablemente. Ahora sí ya se envió. Y también el código. El código. Espérenme, lo ando buscando. Ya lo perdí. ¡Jo, jo, jo, jo! Ah, no, aquí está. Fundamentos 202. ¿Sí pasarán CPPs? Ah, sí, sí pasó. Bien, entonces, ahí tienen los dos. Bien, entonces, Gracias, pues profe. iniciamos la sesión de preguntas. Necesitan 10 preguntas para no hacer examen. Entonces, adelante, por favor. Profe, en la parte para contar los que eran identificadores y palabras reservadas, las dos se anotan en la lista, ¿verdad? Sí, tanto palabras reservadas como identificadores van a la tabla de símbolos y también a la tabla de tokens. Vale, ¿Se profe. refiere a eso? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces aquí, sí. Las dos van a, tanto identificadores como palabras reservadas, deben incluirse en la tabla de símbolos siempre y cuando no se hayan incluido ya, es decir, no se puede repetir. Vale, profe, gracias. Sí. Yo. Adelante. En componentes léxicos, los que representan solo es la lista que nos dio, o hay todavía más, o sea, podría haber otras cosas que los representen, o solo son las palabras reservadas, los indicadores, los operadores. Pues va a depender del lenguaje. Estas son, pues la mayoría de los lenguajes maneja estas clases, pero pudiera haber unos que necesitan más. Okay. Por ejemplo, o menos. Por ejemplo, Python no usa llaves, ¿o sí? Sí, sí los usa para definir diccionarios. Creo que punto y coma es el que no usa. Sí, ¿verdad? El punto y coma sí no lo usa. Sí, pero sigue usando operadores, ¿no? Sí, claro. Sí, va a depender del lenguaje, va a usar más o menos elementos, pero depende totalmente del lenguaje. Sí. Va. Muy bien, van 2. Faltan 8. Profesor, yo tenía una duda. Adelante. Había comentado que el analizador léxico, bueno, cuando, bueno,
había mencionado algo así como que generaba un árbol. Sí. ¿Eso cómo funciona? Yo no entiendo. Lo ¿Con que los pasa, mismos tokens o...? sí, lo que pasa es que el analizador sintáctico va a ir viendo esta estructura, ¿no? Ay, espérame. Deja ver el archivo, aquí está. Va a ir viendo esta estructura. El analizador léxico se va a encargar de que esté bien escrito, de proporcionar la tabla de tokens, la tabla de símbolos. El analizador sintáctico va a decir, mira, aquí hay una palabra reservada, seguida de un paréntesis que abre, seguida de un paréntesis que cierra, seguida de una llave, seguida de otra palabra reservada, seguida de un identificador y termina en punto y coma. Dice, bueno, toda esta Profe, línea... no se está viendo nada. Ay, perdóneme. Ahorita lo explico de nuevo. Discúlpenme. Ahora sí, va de nuevo. Entonces, ¿qué dijimos? El analizador Sintáctico. primero el léxico va a decir que está bien escritas, ¿no? Que va a decir, mira, esta es una palabra reservada, esta también es una palabra reservada, están bien escritas, este es un identificador, está bien escrito, este también es un identificador, este también bien escrito. Ok. Luego dice el analizador sintáctico, pues yo me voy a encargar de revisar que el orden esté correcto de acuerdo a una gramática. Es decir, aquí hay una palabra reservada, seguida de un paréntesis, seguida de un paréntesis, seguida de una llave, seguida de una palabra reservada, seguida de un identificador y un punto y coma. Dice, esta línea está bien escrita de acuerdo al orden que tengo preestablecido en la gramática. ¿Sí? Ok, ya. Y esa va a ser precisamente la rama. Va a decir, mira, de aquí tengo la palabra reservada. La siguiente rama va a ser un paréntesis que abre. La siguiente rama va a ser paréntesis que cierra. La siguiente rama va a ser la llave que abre. Y así se va a ir construyendo el árbol sintáctico de acuerdo a todas estas ramas. ¿Sí? Entonces, lo que entiendo es esto, que el analizador sintáctico, para analizar la gramática, es el que genera su árbol, y ya después regresa al analizador léxico para continuar, ¿no? Le va a ir pidiendo tokens para ir construyendo su árbol sintáctico y que estos tokens vayan en el orden correcto, porque una cosa que cada uno de ellos esté bien escrito y otra muy diferente que se presenten en el orden correcto. Ok, bien. Sí, es bien. Que había entendido al revés, que el analizador léxico era el que generaba un árbol, y no me quedaba claro, pero Ok, muy muchas bien. Gracias, profe. Sí, van 3, les faltan 7. Profesor, ¿podría repetir la definición del analizador sintáctico? Sí, el analizador sintáctico es una, digamos, vamos a llamarle una fase del compilador que se encarga de revisar que los componentes léxicos se encuentren en un orden correcto. Básicamente es eso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Profesor, yo tengo una duda. Van 4, mande. Dice que esta es la función que haría un compilador. Yo entendí de exposiciones pasadas que el lenguaje Java era un lenguaje híbrido, que combinaba las funciones de un compilador y un intérprete. ¿Haría estas mismas funciones, o sea, este mismo procedimiento que vimos ahorita, la máquina virtual de Java? Sí, claro que sí. Un intérprete de todas maneras tiene que hacer estas funciones. Tiene que identificar que los comandos estén bien escritos, ¿no? No puede usted poner ls, bueno, más bien ls sí sería el correcto, pero sl que estaría mal escrito, pues ya no haría nada, ¿verdad? Entonces, primero tiene que el intérprete verificar que esté bien escrito. Luego, que estén en el orden correcto, ¿no? Por ejemplo, si quiere usted instalar algo, pone sudo apt-get. No lo puede poner al revés. Aunque estuviera bien escrito apt-get y luego sudo, las dos palabras están bien escritas, pero no están en el orden correcto. Entonces, el intérprete también tiene que revisar que se encuentren en el orden correcto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que el intérprete, al primer error, se va a detener, ya no va a hacer nada más. Y el compilador va a ir generando un reporte de errores, pero va a analizar todo el código. ¿Sí?
Entonces también el intérprete manejaría su propia tabla de símbolos y de Sí, tokens, ¿no? sí, serían mucho más pequeñas, pero sí, sí las maneja. Las tiene que manejar forzosamente. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. Por nada. Muy bien, van 4. Profe, yo No, eran tengo, 5. sí, eran 5. Ah, ya Cinco. van 5. Bueno, está bien. Van 5, está bien. Órale. Yo tengo otra duda, profe. Sí, Aquí en este lenguaje que vimos, pues es C, los operadores lógicos, por decir, son el igual, bueno, el y, bueno, AND, sí. pero en otros lenguajes, ve que hay unos en donde los operadores lógicos se escriben tal cual con letra. En Ajá. esos, bueno, se considerarían como operadores lógicos o como palabra reservada o como identificador. Sí, serían, es que le digo, va a depender de las reglas de cada lenguaje. Por ejemplo, ahorita estoy abriendo el PCInt. No sé si se acuerdan de ese programa. Dejen que abra. Aquí, por ejemplo, como usted bien dice, hay palabras que me van a representar operadores, tal cual. Por ejemplo, no sé, X, Y, Z. Creo que no se alcanza a ver, no se alcanza a distinguir, pero si se fija, la I está en azul. Eso quiere decir que es una palabra reservada de algún modo, que a su vez es un operador. Por ejemplo, esta es palabra reservada, escribir. No la puedo utilizar como un identificador. La Y tampoco la puedo utilizar como un identificador, ya se encuentra reservada. En este lenguaje, propiamente no es una palabra reservada, sino que además, bueno, sí es palabra reservada, pero además va a funcionar como un operador. Entonces entraría dentro de la clase operador. Ok, está bien, profe. Igual, como usted bien dice, hay unas que son así, ¿no? Or o Sí, and. Todas estas palabras van a estar reservadas para funcionar como operadores. va, Pero ok. eso se establece pues desde la gramática del lenguaje. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Van 6. Ah, en el Profesor, chat hay otra, ¿la puedo leer? Sí. Entonces, todos los traductores, sin importar que sean intérpretes o compiladores, usan análisis léxico y análisis sintáctico. Sí, sí, Carlos Daniel, sí usan esas fases, ya sea compilador o intérprete. Todo traductor necesita estas fases, así es. Muy bien, van 7, ¿no? Que creo que esa no la debería contar porque era casi la misma. profesor, Dígame tengo usted. una duda. Bueno, en lenguajes como Python o VHDL, que es más de hardware, a veces no son tan estrictos para escribir alguna palabra reservada. Puedes utilizar una combinación de mayúsculas y minúsculas. Pero en Java o en C esto sí es algo muy, muy estricto. Sí. ¿Qué ventajas te trae o acarrean? Bueno, te trae el tener esa libertad de escribir palabras con mayúsculas y minúsculas combinadas. ¿O qué desventajas? Va a depender, ¿no? ¿Ventaja para el programador o para el compilador? Para el compilador. Para el compilador, pues va a ser más cansado hacer el análisis, ¿no? Porque tiene que decir, volvamos a los archivos, que por ejemplo en el código, la variable n, vamos a poner lo que será como comentario, es la misma que la variable n, ¿verdad? A eso se refiere, ¿no? Ajá, en ciertos Sí. lenguajes. Ok, entonces el compilador lo que tiene que hacer es ir a la tabla de símbolos, agregar la letra n, o bueno, la palabra n y la palabra n, ¿no? Por ejemplo, en algo más elaborado que dijera número, ¿qué tiene que hacer el compilador? ¿Qué tiene que hacer el compilador con el identificador número? Buscarlo en la tabla de símbolos. Agregar número y agregar número y agregar número, ¿sí? Y agregar número
y agregar todas las posibles combinaciones en las que el usuario lo puede escribir con mayúsculas y minúsculas. Entonces, usted mismo se va a responder la pregunta. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en buscar número en la tabla de símbolos? Pues sí sería un tiempo considerable. Sí, ¿verdad? Bastante. Así es. Entonces, pues esta es una desventaja para el compilador. Para el programador, pues igual y tampoco sería tanta ventaja, ¿no? Nada más en cuestión de que se equivoque al escribir número. Ya no sería error. Es la única, ¿no? No le veo otra. No sé usted qué opine. Bueno, y eso haría que un lenguaje de programación, por ejemplo, sea un poco más óptimo que otro, por así decirlo. Pues yo digo que le quita eficacia al lenguaje de programación porque al fin y al cabo los programas que yo hago necesito que sean eficaces en cuanto a tiempo y costo, ¿verdad? En cuanto a tiempo, que sean rápidos y en cuanto a costo, que ocupen pocos recursos de la máquina. Si un programa para compilarlo necesito todo este tiempo, pues ya no me resultó tan eficaz, ¿verdad? Si al momento ya de crear el ejecutable esto no afecta, pues no hay ningún problema. Pero al momento de compilar, ahí me trae un poco de desventaja contra otros lenguajes que no pierden el tiempo buscando todas las posibles combinaciones en las que se escribe una palabra. Ok. Sí, ese lenguaje, pues por supuesto que fue pensado en los usuarios, ¿no? Para que les sea más fácil programar. Ok. ¿Verdad? Sí, gracias, profesor. Muy bien, fue la octava, ¿no? Dice el chat, profe, en la tabla de símbolos solo se anotan identificadores y palabras reservadas. Sí, esta sí no la voy a contar porque ya se repitió. Dice Josué, en el código se encuentra un bloque o una línea de comentarios. ¿En qué clase Me dejó de entraría? oír, profe. Okay. ¿Desde dónde me Yo dejaron de tampoco oír? lo escucho, profesor. ¿Ya me oyen? ¿Ya me Ya lo oyen? perdimos, profe. No, no me pierdo. Profe. ¿Ya me oyen? No se voy a uno al tiro. ¿Ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Bueno, les decía que, bueno, la pregunta fue, en el código se encuentra una línea de comentarios. ¿En qué clase entraría? La respuesta es en ninguna. ¿Por qué? Porque una de las funciones del analizador léxico es eliminar comentarios, espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea. ¿Sí? Entonces, no entra en ninguna clase. ¿Ok? ¿Sí, Josué? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Esa fue la 9. ¿Alguien más? Nomás les falta una para librarse el examen. Profe, yo Una, ahorita como que... a las 2. Profe. Va a sanar, corre. Ya le escucho. ¿Qué pasó? Ahorita con lo que le dijo el compañero de cuando entró a PSAINT, Ajá. que podría ser una palabra reservada y un operador. Sí. Ahí el analizador léxico, ¿a qué clase o sea, sí, ¿cómo se decide en qué clase poner cuando sea de dos tipos? Es que desde las reglas, por ejemplo, esta, ¿dónde está? Sí es ¿no? Ahí no es sí. Aquí yo estoy estableciendo las reglas, entonces, quien diseñó el PCIN tal vez puso así su clase, palabra reservada como operador, tal vez, ¿no? Y creó una clase nueva. Ok, entonces en este caso nunca tendría por qué escoger entre dos, ¿no? Entre dos clases. Exactamente, no necesita escoger El lenguaje entre dos. lo define. O sea, exactamente. Ok. Las reglas del lenguaje definen qué sería. Ok. ¿Qué clase sería? Sí. Muy bien, van 10, Gracias. dice el chat. En caso de estar mal escritas, por ejemplo, print, el analizador léxico, ¿qué hace? Pues genera su reporte de error. Le dice, tiene identificador, no se encuentra. Vamos a ponerle, mira. Para decir exactamente qué es lo que hace el compilador. Dice, bueno, primero acá.
Era N, no número. Va de nuevo. Dice aquí, print no está declarada. ¿Sí? Manda un mensaje de error que está mal escrita. En cambio, si yo la escribo así tal cual, print, ya va a estar bien escrita. Bueno, pero va a haber aquí un error de sintáctico, porque dice, bueno, sí, este identificador está bien escrito, pero no tiene sentido que después vaya un paréntesis que abre. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a comentar esta línea y ponemos print igual a 3 y punto y coma. Dice que print no está declarada. Ah, me faltó la F, ¿no? Estaba mal escrita, error léxico. Sobra la N. Print sobra la N. Así ya, ¿verdad? Ya están igualitas. Ahí lo hubiera copiado. No creo. Y ahí está. Ya no marca errores. ¿Sí? Porque pues ya está bien escrita. El programador dijo, yo necesito ese identificador. No va a hacer nada porque comenté la línea 13, pero ya está bien escrita. El programador definió este identificador. ¿Sí? Y cuando encuentra el error, ¿sigue analizando o se detiene ahí y lanza la... Sigue analizando, buscando más errores. Por ejemplo, vamos a dejarle el printf y algún otro, ¿qué le gustaría otro error? Mande. Pues otro error, cualquier identificador no declarado. Entonces, ya me fui. ¿Me oyen? Sí, ya. Aquí espantan, profe. ¿Qué está pasando? Es que ya se cansó mi máquina, ¿qué hacemos? Entonces, pueden ver aquí en el reporte de errores que encuentra que está mal escrita printmf y que también está mal escrita kghg y lo demás. ¿Sí? Entonces, no se detuvo al primer error, sino que continuó con su análisis, buscando qué palabras están mal escritas. ¿Va? Ok. Muy bien. Sigamos. Sería otra pregunta relacionada a lo que acaba de explicar. Sí. También decía que el compilador pues tenía un contador, ¿no? Ajá. Para mencionar como en el mensaje de error, sí. en donde se encontraba. Sí. ¿Cómo maneja esos errores? O sea, también tiene una tabla donde va escribiendo las líneas y ahí pone los errores, ¿no? Sí, claro. Las líneas y las columnas las va escribiendo siempre. Cuando encuentra un error, simplemente asocia el número de línea, como aquí, la 13, y la columna al 16, las asocia a ese error y las va guardando en su archivo de errores. También va generando otro archivo en donde va guardando toda esta información, el número de línea, el número de columna, el mensaje que va a emitir y por supuesto, bueno, en este caso del DEPC, en qué archivo se encuentra ese error. Sí. Estos son archivos que va generando el compilador. Por nada. Dice el chat. En caso de estar mal escritas, esa ya la dijimos. Donde inicia el analizador léxico, desde el inicio del archivo, después de las librerías o justo en el main. Después de las librerías, porque estas digamos que las maneja el preprocesador, no las maneja como tal el analizador léxico. Entonces, digamos que empieza desde la 4. En la 4, pues va eliminando espacios en blanco. Si aquí hubiera variables globales o declaraciones de estructuras, es trabajo del analizador léxico analizarlas. Yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, si llegaran a faltar las librerías, eso ya no le corresponde al analizador léxico, le corresponde al que acabo de mencionar, ¿verdad? Ajá. De hecho, mire, si yo aquí la escribo mal, estudio, ¿no? Dice, no es un directorio. No me está diciendo como cuando me dijo printf, ¿no? Que no estaba declarada. Aquí me está diciendo que no es un directorio. Estas 3 líneas, bueno, para este ejemplo, las analiza el preprocesador. Lo que hace es incluir a mi código las funciones de las librerías como tal. Pero eso lo hace el preprocesador. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Profe, ya lo volvimos a perder. No es cierto, no me diga eso. ¿Qué tal ahora?
¿Me escucharon lo último que dije? Híjole, ya regresó. Ya regresó. ¿Me escucharon lo del preprocesador o no? Lo repito. Sí. No, nada de eso. No. Solo Vamos a algo de repetir. que agrega el código. Ah, sí, bueno, el preprocesador agrega a mi código el código correspondiente a las funciones que se encuentran en estas librerías. Todas las funciones de stdio, todas las funciones de time.h, todas las funciones de stdlib. Por cierto, aquí ni lo necesito, stdlib. Entonces, agrega el código correspondiente a la función printf. ¿Sí? Agrega todo el código correspondiente a la función rand. Agrega todo el código correspondiente a la función srand. Por eso fue que en Java podemos incluir la clase específica y ya no todas las funciones de la librería. Esa fue una mejora que hicieron, ¿verdad? Sí. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me oyeron? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Me espanto. Pero, Mande por usted. ejemplo, eso es en los compiladores que ya están hechos, ¿no? Por ejemplo, ese que nos está mostrando y otros más, pero me imagino que a lo largo del curso nosotros vamos a hacer nuestro, ¿cómo se llama? Analizador léxico y sintáctico con Bison y Flex. Ajá. Entonces, supongo que como ejemplo vamos a meter un código para que lo analice. Es correcto. Entonces, esas, por ejemplo, librerías, nuestro código no va a incluir eso o cómo, ¿en dónde lo podríamos meter? Va a depender. Puede ser que nada más analicemos que estén bien escritas y en el orden correcto. Y nada más. Quizás podremos analizar ciertas funciones, pero estas deberán estar definidas dentro del mismo archivo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que pusiéramos la de printf, tal vez. Y pues su definición tal cual. Así lo podríamos hacer sin meternos en problemas con las librerías. Unas muy sencillas. Ok. ¿Sí? Acuérdense que el temario es, pero sí, muy amplio. Entonces, si nos metemos más allá de del contenido, de los objetivos de la asignatura, pues necesitaríamos unos 3 semestres. ¿Va que va? ¿Sí, compañera? Sí, profesor. Muy bien. Dice Corona, yo tengo una duda, aunque no es del lenguaje. Para el caso de Excel, en el que se ocupan ciertas funciones o comandos, ¿también tendrá su analizador léxico corriendo todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Es que no es un compilador. A ver, por aquí tengo el... Sí, lo tengo. Vamos por uno nuevo. Usted pone, por ejemplo, ¿cuál le gusta? ¿La de qué? ¿Sumatoria? ¿Sumatoria? Ah, pero es que no tengo números. Ahí está, ¿no? Y quiero hacer la sumatoria. Me pone aquí, suma. Entonces, no es que esté ejecutándose todo el tiempo, sino que tiene un pequeño intérprete en donde ejecuta la suma. Y la ejecuta una vez y ya deja aquí guardado el resultado. Si cambiaran los números, pues vuelve a ejecutar el intérprete, la orden, la instrucción, y ahí deja guardado el resultado. Entonces, solamente, no es que esté todo el tiempo, solamente cuando se necesita, entra el intérprete a realizar la instrucción. Sí, entonces, yo imagino que el Excel lo que hace es manejar un intérprete. ¿Va? Ok, sí, gracias. Sí, muy bien. Ya no hay más dudas, ya van como 15. ¿No se pueden acumular, profe? No, creo que no. Acumuladas no. Profe, ¿me puede repetir Mañoso. cuáles eran las que se ponían directas en la tabla? Creo que sí, vamos a ver la tabla. A ver, ¿dónde quedó? Aquí. En la tabla de, ¿cuál? De símbolos, ¿verdad? Supongo.
Aquí mero. Ajá, en la de tokens. La de tokens, los símbolos especiales, como paréntesis que abre, que cierra. Las constantes, los símbolos de asignación, los números, por ejemplo, aquí está el -1, ¿no? Y ya dijimos símbolos aritméticos, símbolos relacionales, las cadenas también entran directo. Y nada más, al menos para este ejemplo, solo esas. Ok, profe. Sin entrar a la tabla de símbolos. En la tabla de símbolos, de hecho, solo entran las palabras reservadas y los identificadores. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ¿qué les parece? Ah, pero va a haber puente el lunes, ¿sí sabían? ¿A poco? No, no sabía. Y dejó tarea. Ay. Ya. Ah, pero pues esa de todas maneras se entrega. ¿No? Pues ya con esa, ¿no? Ay, sí está bien. Ni me acuerdo qué dejamos. No, Sí, profe, dejó es de pensar. en un autómata y en una expresión regular para el lunes. Ah, sí, es de pensar. Sí, es cierto. ¿Y para el miércoles no van a llevar nada? Vamos a llevar una cátedra de 7 a 9 de la noche con usted. No hay exposición el lunes, ¿verdad? Todavía no. No, es hasta después del examen. La siguiente exposición. Hoy no, este está muy largo. Les iba a poner un programita. Pero no, está muy enorme. Solo un print de F y ya. Un hola mundo. Un hola mundo. Un hola mundo. ¡Ja! Chistosos. Ando buscando uno. Un hola H, profe, y ya. Un hola H. ¿Cómo es un hola H? Para no acabar poniendo el hola mundo al final. Ay, ¿por qué ya no tengo programa? ¿Por qué ya no los guardo? Me paso. Ya ve, el destino dice que no. El destino nos alcanza. Yo digo que hay puente. Ay, pues. Pero ya tenemos tarea, profe, para el Uy, este lunes. está enorme también, ¿no? Ese no. Sería Sí, profe, una ya. pasadez de mi parte ponerles ese. Profe, Mande. a mí quería preguntarle una duda de la tarea que ya está, bueno, en la página y no entiendo como que muy bien la solución. ¿Cuál tarea? La que está en el tarea 3. Tarea 3, a ver, déjeme verla de una vez. Compiladores. Tarea 3. Tarea 3. Dice tarea 3. Es que como tal esa no fue la tarea. Nada más fue el archivo que generamos en esa clase. Tiene usted razón, no hay instrucciones en la tarea. Pero hasta abajo, ¿mande? Hasta abajo sí dice. ¿Así dice hasta abajo? ¿Y qué dice hasta abajo? Dice expresión regular del ejercicio 8. Ah, bueno. ¿Y luego? Pero, o sea, tengo duda en esta tarea. O sea, ya llevo como unos 15 minutos haciéndola 20 y como que no. O sea, no le encuentro. ¿No le encuentra ni pies ni cabeza? Se lo juro que ya eché a perder 3 hojas. Ya ves, está difícil. Es que sí está bien larga esa expresión regular. ¿Para qué es más? Bueno, es lo que iba a decir, porque yo estoy llegando, o sea, estaba viendo así como que unos libros y así. Ajá. Que a veces separan como que las instrucciones, o sea, a veces se van primero por, digamos, en este caso iniciarían por Q3, después bajan a Q2, a Q1 y al final a Q0. Sí. Y ahí empiezan como que por Q2 y después se van para Q3, regresan a Q1, cositas así. O sea, que quieren un tip. Ajá, sí, porque no, o sea, no le hallo y no le hallo, o sea, o más o menos que me diga como por dónde podría empezar o... Bueno, el tip va a ser el siguiente. Apóyense de JFlap. ¿De J qué? Del programa JFlap. Se lo pongo en el chat. Sí, por favor, profe. JFlap. Búsquese ese programita, haga el autómata y de ahí se pueden apoyar. Ok. ¿Para qué va?
Ok, sí, profe, gracias, porque no, ya llevaba mucho. Sí, 15 minutos es un chorro. Muy bien. Pero bueno, gracias, profe. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Hoy ahora sí nos llevamos las 2 horas. Ya vi, todavía hay que dejar tarea, profe. No, ¿cómo cree? Ah, que hace falta dejar tarea. Muy bien. No, Al contrario. cliente lo que pida. Mi cerebro ya no puede. Ya no puede más. Ya de por sí tenemos con esta, la de lunes. De por Sí, sí. todavía queda repasar, profe. Ya hasta lo estoy viendo al revés. ¿Cómo se llama? Ah, profe, y otra cosa. Perdón que las clases o sea, que graban, ¿en dónde las puedo encontrar? En el tuyo. Pero ¿en dónde? O sea, ¿cómo le pongo? ¿O qué? ¿O cómo? Póngale www.youtube.com. Espérame. Y luego. Y luego, pues la verdad no sé, mejor le copio la lista, ¿no? El link de la lista. Espérame, lo estoy buscando. Gracias. Tungirungirungim. Listas. Compiladores, es esta. Aquí está. Listo. Ah, de veras, ¿alguien necesitaba el código de Classroom, no? ¿O ya no? Profe, pero ya pude. Ah, ¿ya lo logró? Ah, bueno. Sí, ya. Ya ve que le costaba. Ahí póngase al corriente con las tareas. Muy bien. Pues si no tienen nada que agregar, ¿qué les parece que nos vamos a descansar? Perfecto. ¿Vale? Ok. Vale, profe, gracias. Vale. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profesor. Estoy muy Buen fin de triste. semana. Profe, hasta luego. Los voy a ver. Hola, profe, buenas noches.